Hola, mi nombre es Julianis Gómez y les explicaré acerca de la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es un protozoo que pertenece al filo Sarcomastigopora. Tiene un ciclo de vida que comprende de dos estadios: la forma invasiva vegetativa ameboide o trofozoito y la forma de resistencia e infectante o quiste. El trofozoito es anaerobio facultativo con forma irregular ameboide alargada y puede medir de 10 a 60 micras de diámetro, aunque generalmente tiene un tamaño de 12 a 15 micrómetros. En el citoplasma tiene un único núcleo con un cariosoma central, cromatina periférica fina distribuida regularmente y vacuolas que pueden contener los eritrocitos fagocitados del huésped. A partir del citoplasma se forman prolongaciones o pseudópodos con los que éste se desplaza. Los quistes son de forma esférica u oval, con una pared resistente de quitina y miden de 10 a 15 micrómetros. En el citoplasma tienen barras cromatoidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son inmaduros. Se dividen por mitosis sucesivas, por lo que al alcanzar la madurez tienen 4 núcleos. Su ciclo de vida es directo. Cuando los quistes maduros son ingeridos por un hospedador, estos se desenquistan en el intestino delgado, dando lugar a los trofozoitos, y los trofozoitos se multiplican por fisión binaria y se desplazan hacia el intestino grueso. A medida que avanzan hacia el exterior, dejan de alimentarse y se rodean de una pared resistente, transformándose así en quistes. Tanto los quistes como los trofozoitos son eliminados en las heces del hospedador. El principal reservorio es el intestino del humano. También tienen otros como lo son el suelo húmedo, aguas residuales, alimentos y fomites. Puede transmitirse de manera directa de persona a persona por vía fecal oral y también a través del contacto con manos, objetos o superficies contaminadas con heces infectadas, pues los quistes salen al exterior con las heces de las personas infectadas y pueden permanecer viables durante unos 10 minutos en la piel seca y unos 45 minutos debajo de las uñas. La principal infección de la entamoeba histolítica es la amebiasis. Suele ser una infección intestinal relativamente frecuente en adultos jóvenes. Sus síntomas principales aparecen tras un periodo de incubación de 2 a 4 semanas y son debido a que los trofozoitos invaden la mucosa intestinal y de forma invasiva, dando lugar a la conocida como colitis invasiva aguda o disentería amebiana, que consiste en una diarrea simple con moco y sangre, o síndrome disentérico y con dolor abdominal. En algunos casos, como en los lactantes, puede representarse con fiebre. Suele durar unos 10 días, pero también puede evolucionar a una forma crónica o presentar complicaciones. Su diagnóstico es a través de un examen coprológico donde se analizan las heces para encontrar trofozoitos o quistes. Su prevención es lavarse las manos antes y después de comer e ir al baño, evitar comerse las uñas, ingerir alimentos bien balanceados y cocidos, beber agua potable. El tratamiento para la enfermedad sintomática es metronidazol o tinidazol, seguido de paramomicina u otros fármacos activos contra los quistes en la luz del colon. Bueno, mi nombre es Heiris Ayala y les voy a hablar sobre la entamoeba coli. La entamoeba coli es una ameba fácilmente encontrada en los intestinos de algunos animales, incluido el ser humano. Se presenta tanto en sujetos sanos como en enfermos, frecuentemente en forma comensal. Es una especie parásita mayormente no patógena del género Entamoeba, que es de importancia clínica. Primero, porque a una persona sana no le causará daño o malestar, pero si las defensas naturales corporales están bajas o en casos de mala nutrición, sí causará daño. La entamoeba coli también se presenta como una masa ameboide incolora
que mide de 20 a 30 micrómetros. Sus movimientos son típicamente lentos, con formación de pseudópodos anchos, cortos y con escasa progresión. En el interior de su endoplasma se pueden apreciar algunas vacuolas digestivas que generalmente contienen bacterias en su interior. El núcleo tiene una forma ligeramente ovalada. El cariosoma es excéntrico, irregular y de gran tamaño. La cromatina perinuclear se ubica entre el cariosoma y la membrana nuclear. Los gránulos de cromatina son de tamaño y números variables. El citoplasma generalmente es granuloso, con una gran vacuola. La diferencia entre el ectoplasma y el endoplasma es marcada, ya que el endoplasma presenta glucógenos y tiene aspecto vidrioso. La entamoeba coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y la muerte. Esto en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios debilitados. Se pueden adquirir infecciones por entamoeba coli al consumir alimentos que contienen bacterias. Algunos de los síntomas que presenta esta bacteria son diarrea que puede variar de leve y líquida a grave con sangre, cólicos abdominales, también presenta dolor o sensibilidad, náuseas y vómitos en algunas personas. La entamoeba coli se transmite en forma de quiste viable que llega a la boca por contaminación fecal y se traga o deglute. La infección se adquiere con facilidad, lo que explica su frecuencia alta en países tropicales, así como en las poblaciones de clima frío, en los que las condiciones de higiene y sanitaria son primitivas, aunque en los monos y en ocasiones los perros se han encontrado infectados en forma natural por una ameba similar a la entamoeba coli. La infección es casi exclusiva de origen humano. También se puede transmitir a través del contacto directo con personas o animales infectados, ya que esta es una vía menos frecuente. Bueno, el diagnóstico se realiza mediante un análisis directo de las heces, método de concentración o tinciones especiales, que aquí encontramos la tricomía, la hematoxilina férrica, entre otras. En la profilaxis encontramos que se deben indicar medidas de higiene personal, lavado de mano correcto, cuando vayamos a consumir algunos alimentos, debemos lavarlos bien antes de ser ingeridos. También cuando vayamos a tomar agua, debemos hervirla para que podamos tener una digestión mejor. El tratamiento que ha demostrado mayor eficacia es el furuato de diloxanadina, lo cual este medicamento se utiliza de forma efectiva contra la infección de distintas amebas. La dosis que se aplica generalmente con 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Igualmente se ha utilizado metronidazol, que es un antiparasitario de amplio espectro. La dosis de 400 miligramos 3 veces al día, que ha demostrado ser efectiva. Los pacientes dejan de presentar los síntomas a los 5 días. Endolimas nana es un parásito comensal exclusivo del intestino humano, es decir, vive a expensas del hombre, mas no le ocasiona daño. Su presencia es un buen marcador de contaminación oral fecal por los alimentos o el agua en las poblaciones en donde a sus habitantes se les detecte el parásito. Este tiene una forma ovoide de color caoba intenso, coloreado con lugol, midiendo aproximadamente de 5 a 7 micrómetros a lo largo de su eje mayor.
Lo más común es observar en el endoplasma 4 núcleos, sin cuerpos cromatoides y glucógeno considerablemente difuso. Tiene 2 estadios de desarrollo, uno trofozoito y otro de quiste. Este parásito intestinal no es patógeno para el hombre, aunque en ciertas circunstancias de inmunosupresión puede llegar a producir gastroenteritis. La transmisión al humano se produce con la ingesta de alimentos contaminados con quistes de amebas, o bien por el contacto directo con fomites o manos contaminadas. La transmisión de la enfermedad es más frecuente en países con bajos recursos sanitarios y también con la población que tienen relaciones sexuales de tipo fecal-oral. Una vez que el hombre ha ingerido los quistes, estos se transforman en trofozoitos en el tubo digestivo, principalmente en el colon, donde invaden la mucosa intestinal provocando la enfermedad y eventualmente migrando por el sistema porta al hígado y desde allí a otras localidades sistémicas. Los trofozoitos, a lo largo de su paso por el intestino grueso, se forman nuevamente en quistes que son eliminados con la deposición. En las infecciones intestinales, quistes y trofozoitos se eliminan en las heces. Los síntomas de un paciente afectado son diarrea leve y puede ir hasta una disentería severa. En ocasiones estas infecciones intestinales incluyen abscesos en el hígado. El diagnóstico de certeza se hace mediante la demostración de los trofozoitos de E en las heces, el colon, la pared del absceso hepático o en cualquier otra localización. Las muestras de heces deben estudiarse en fresco e inmediatamente después de su recolección, pudiendo visualizar los trofozoitos en movimiento. Igualmente, se pueden realizar técnicas de detención molecular, PCR, o detención de antígenos en las heces u otras muestras, con una gran sensibilidad y especificidad. En los abscesos hepáticos no suele ser preciso realizar una punción diagnóstica desde el absceso, tan solo en aquellos casos con serología negativa y sin respuesta al tratamiento médico. La biopsia debe realizarse en los bordes del absceso, ya que en el contenido pueden no encontrarse trofozoitos. El tratamiento debe realizarse con metronidazol de 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días para destruir los trofozoitos y posteriormente con un paramomicida de 500 miligramos cada 8 horas durante 14 días para destruir las formas quísticas. Los abscesos hepáticos amebianos deben tratarse con los mismos fármacos. Para su prevención se da el adecuado control sanitario de agua que se utiliza para beber y preparar o lavar los alimentos. Es el mejor método para prevenir la infección con amebas y no hay vacuna. Bueno, mi nombre es María Fernanda Jiménez y hoy les voy a hablar sobre la giardia intestinal. La infección por giardia es una infección intestinal marcada por cólicos, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea acuosa. Esta es causada por un parásito microscópico que se encuentra en todo el mundo, en especial en las zonas con higiene deficiente y con aguas contaminadas. Las infecciones por giardias por lo general desaparecen en unas pocas semanas, pero es posible que tengamos problemas intestinales durante mucho tiempo después de que los parásitos hayan desaparecido de nuestro cuerpo. En el modelo inferior encontramos que la giardia vive en forma de trofozoito en la luz del intestino delgado, adherido a las vellosidades intestinales por medio de los discos bilobulares. Este se alimenta y se produce hasta que el contenido intestinal inicia su proceso de deshidratación. Encontramos que se ingiere por la vía oral, se localiza en la mucosa del duodeno
y su multiplicación binaria se manifiesta por medio de quistes, los cuales se transforman en 4 trofozoitos por cada quiste. En el cuerpo, la fase quística infecciosa comienza por la ruptura del quiste en el duodeno, luego su multiplicación mediante la fisión binaria longitudinal para proceder a localizarse en los trofozoitos de la mucosa del duodeno. Y finalmente el trofozoito permanece en las heces para luego desintegrarse en el exterior. La infección principal es de persona, pero se ha comprobado que algunos animales como perros, gatos, castores y rumiantes son reservorios de esta enfermedad. Mediante la prevención encontramos que hay que lavarse las manos con frecuencia, con bastante agua y jabón. Hay que purificar el agua no tratada y mantener la boca cerrada en el caso de que nademos en piscina, lagos o arroyos. En los factores de riesgos encontramos que los niños son más propensos a estar en contacto con heces, sobre todo si usan pañales y si están aprendiendo a ir al baño. Las personas que no tienen acceso a agua potable, por ejemplo, cuando se vive o va a lugares naturales o silvestres o ciudades o pueblos que no cuentan con el recurso de agua potable. Bueno, la infección por giardia casi nunca es mortal en los países industrializados, aunque puede causar síntomas persistentes y complicaciones graves, en especial en lactantes y los niños. Algunas de las complicaciones más frecuentes son la deshidratación. A menudo la deshidratación es un resultado de la diarrea intensa y ocurre cuando el cuerpo no tiene agua suficiente para llevar a cabo las funciones normales. La incapacidad de desarrollarse. La diarrea crónica a causa de la infección por giardia puede provocar desnutrición y daño en el desarrollo mental y físico de los niños. Y la intolerancia a la lactosa. Muchas personas con infecciones por giardia tienen intolerancia a la lactosa, que es la incapacidad de digerir el azúcar de la leche de la manera apropiada, y el problema puede continuar mucho tiempo después de que la infección haya desaparecido. Algunas personas con infección causada por giardia nunca desarrollan signos o síntomas, pero siguen siendo portadores del parásito y pueden contagiar a otras personas a través de las heces. En el caso de aquellos que se enferman, los signos y síntomas generalmente aparecen entre 1 y 3 semanas después de la exposición y pueden incluir la diarrea líquida y con mal olor, que puede alternarse con heces blandas y grasosas. También la fatiga o el malestar, los cólicos abdominales e inflamaciones, los gases o flatulencias, las náuseas y la pérdida de peso. Bueno, como diagnóstico, para ayudar a diagnosticar la gardiosis, tu médico probablemente mande a analizar una muestra de heces. Para mayor precisión, puede pedirte que lleves varias muestras de heces tomadas durante un periodo de varios días. Después se analizan las muestras en un laboratorio para determinar la presencia de parásitos. Los análisis de heces también se pueden usar para controlar la efectividad de algún tratamiento que se esté recibiendo. También se realiza una prueba de antígenos que puede realizarse si los antecedentes médicos y los síntomas de una persona sugieren que puede tener giardiosis. Esta prueba puede hacerse para verificar si la persona se ha curado después del tratamiento. También se puede usar la prueba de antígenos para examinar a personas que corren un alto riesgo de tener giardiosis. Como tratamiento, los niños y los adultos que tienen una infección por giardia sin presentar síntomas, por lo general, no necesitan tratamiento, a menos de que sean propensos a propagar los parásitos. Muchas personas que sí tienen problemas a menudo mejoran por sí solas en unas pocas semanas. Cuando los signos y síntomas son graves o la infección persiste, los médicos suelen tratar la giardiosis con medicamentos como lo son la metronidazol, la tinidazol y la nitazoxanida. Hola, mi nombre es Arelena Pellares Jaramillo y hoy les vengo a hablar sobre la Trichomonas vaginalis. Este es un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden Trichomonanidad que parasita el tracto urogenital tanto femenino como masculino, pero únicamente en humanos.
Este produce también una infección denominada tricomoniasis urogenital. Este también pertenece al reino protista. Este parásito se encuentra únicamente la forma de los trofozoitos. Su cultivo es típicamente piriforme, aunque forma ameboides son evidencia de los parásitos que se adquieren a los tejidos vaginales in vivo. Tiene una dimensión de promedio de 13 micrómetros. Posee 4 flagelos anteriores, además de una membrana ondulante, un flagelo recurrente que se origina en un complejo kinestosomal en la parte anterior del parásito. La acción patógena, tenemos que la principal causa de la afección producida por la Trichomonas vaginalis se encuentra en la acción mecánica del parásito sobre las mucosas genitales, que deriva el proceso inflamatorio, y en la acción tóxico-alérgico producida por las alteraciones citoplasmáticas y nucleares de la célula de la mucosa. En los síntomas tenemos que a menudo la tricomoniasis no presenta síntomas. Alrededor de las 7 cada 10 personas no tienen signo de infección, cuando la infección es muy poco probable que cause síntomas. En ocasiones los síntomas de la tricomoniasis son tan leves que ni siquiera los notan, o piensan que se trata de otra infección, como infección por hongo o infección urinaria. Por este motivo, la única manera de saber con seguridad si tienes tricomoniasis es hacerte una prueba. Los síntomas de la tricomoniasis: si tienes síntomas de tricomoniasis, esto suele aparecerse entre 3 días y un mes después de haber contraído la infección. La tricomoniasis puede causar síntomas en personas de cualquier género, pero lo más probable es que la cause la vaginitis. Los síntomas de la vaginitis causada por la tricomoniasis incluyen flujo vaginal verde, amarillo, gris, espumoso o fétido, sangre en el fluido vaginal, picazón o irrigación en la vagina y alrededor de ella, inflamación de la área genital, dolor durante las relaciones sexuales. Otros síntomas de la tricomoniasis incluyen dolor y ardor al orinar, ganas constantes de orinar, secreción de uretas y picazón e irrigación dentro del pene. En el diagnóstico tenemos que para diagnosticar la tricomoniasis tanto en el hombre como en la mujer, un proveedor de atención médica debe realizar un examen físico y una prueba de laboratorio. El parásito es más difícil de detectar en los hombres que en las mujeres. En las mujeres, el examen pélvico puede revelar la presencia de pequeñas úlceras rojas, también llamadas llagas, en las paredes de la vagina o en el cuello uterino. El diagnóstico de la tricomoniasis se realiza fundamentalmente mediante exámenes en fresco, cultivo y más recientemente por método de aplicación de ácidos nucleicos. En la prevención tenemos que la prevención de la enfermedad incluye el tratamiento de la pareja sexual. Se debe informar sobre la necesidad de abstenerse de mantenerse relaciones sexuales hasta la curación, unas semanas después del tratamiento. También la utilización de preservativos de látex o poliuretano, así como la reducción de los números de parejas sexuales, puede reducir el riesgo de transmisión de la tricomoniasis vaginal. En el tratamiento tenemos que la tricomoniasis suele curarse con antibióticos recetados, ya sea metronidazol o tinidazol, en una sola dosis por vía oral. Los síntomas de la tricomoniasis en el hombre infectado puede desaparecer en unas cuantas semanas sin tratamiento alguno. Sin embargo, un hombre infectado que nunca haya tenido síntomas o sus síntomas hayan desaparecido puede seguir infectado o reinfectado a su pareja sexual femenina mientras no se trate la infección. Por lo tanto, ambos en la pareja deben tratarse la infección
al mismo tiempo para eliminar el parásito. Gracias. Ballantidum coli es un protozoario ciliado con un trofozoito grande ovoide de 50 a 150 micras de largo por 40 a 120 milímetros de ancho, cubiertos de cilios, posee macro y micronúcleos. Los quistes son usualmente de 40 a 60 micras de diámetro. Su periodo de incubación usualmente es de 4 a 5 días. Ballantidum coli es capaz de formar un quiste el cual es esférico u oval y de grandes dimensiones, de 45 a 65 micras. Su pared es doble, gruesa y transparente. Este quiste es la forma infectante de Ballantidum coli y se origina a partir del trofozoito. El proceso de enquistamiento se realiza normalmente en el intestino, pero puede tener lugar en el medio exterior. El mecanismo de transmisión de este prótosis es a través del fecalismo. Ballantidum coli se ha aislado del cerdo, rata, caballo y mono, pero es el cerdo el que más importancia tiene, sobre todo por su cercanía con el hombre y su gran posibilidad de infectarlo. El hospedero generalmente adquiere los quistes mediante la ingestión de agua o alimentos contaminados. Después de la ingestión, los quistes llegan al intestino delgado y luego se alojan en el intestino grueso. Viene posteriormente el proceso de desenquistamiento, que ocurre al disolverse la pared y liberarse los trofozoitos que colonizan el intestino grueso. Los trofozoitos permanecen en el lumen del intestino grueso de animales y humanos, donde se multiplican por fricción binaria transversa, durante la cual puede ocurrir conjugación. Es el único protozoario que sufre el fenómeno de conjugación, el cual consiste en que dos trofozoitos ponen en contacto su citosoma, desaparecen sus núcleos e intercambian el material nuclear. Al terminar esta unión se rejuvenecen. Esto los hace únicos entre los parásitos del hombre. Estos son arrastrados por el tránsito intestinal al mismo tiempo que van cambiando de morfología, es decir, se transforman en quistes. Algunos trofozoitos invaden la pared del colon y se multiplican, otros regresan al lumen y se desintegran. Las infecciones por Ballantidum pueden cursar asintomáticas, aunque por lo general se manifiestan como cuadro agudo con diarrea, dolor abdominal tipo cólico e incluso el síndrome disentérico, con evacuaciones mucosanguinolentas acompañadas de cólico, pujo y tenesmo, similar a la disentería amibiana. Pueden simular cuadro de abdomen agudo, aun sin haber perforación intestinal. Es común que haya náusea, vómito y otros síntomas generales como la astenia, adinamia, cefalea e hiporexia. El diagnóstico se realiza demostrando la presencia de parásitos en la materia fecal mediante exámenes coproparasitoscópicos de concentración cuando son heces formadas para buscar e identificar los quistes de Ballantidum coli. Ante un cuadro diarreico que nos habla de una forma aguda, es de utilidad el examen directo en fresco. Para la búsqueda de trofozoitos deben estudiarse varias vacunaciones, pues la expulsión de parásitos es irregular. Las formas vegetativas son fácilmente reconocidas gracias a su tamaño, actividad y movimiento típico de propulsión rotatoria. La observación microscópica de los parásitos pueden hacerse en fresco mediante tinciones con hematoxilina férrica o tricómicas. Si se trata de secreciones de tejidos, la tinción más adecuada es la de hematoxilina eosina. El fármaco de elección en el tratamiento de la ballantidiasis es la oxitetraciclina, a la dosis de 500 miligramos 4 veces al día durante 10 días. También puede utilizarse la diodoidoxiquina. Se han comunicado éxitos terapéuticos con niclindamicina y metronidazol. El tratamiento de la ballantidiasis es igual al de la amibiasis. Hay varios fármacos como es el metronidazol y el tindidazol. Como medidas preventivas, todas las acciones que eviten la contaminación de bebidas y alimentos con material fecal, y puesto que es probable que sea el cerdo infectado con Ballantidum coli.
una fuente de infección para el humano, habrán de aplicarse acciones pertinentes para evitar el desarrollo de infección porcina y el riesgo de contaminación con sus heces.